Corintios 4:7. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Cuando tengamos la cita decimos amén. Nos ponemos de pie por respeto a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora ustedes. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pueden sentarse. Hermanos, servir a Dios es un gran privilegio. Ese es el tema, así se llama. Servir a Dios es un privilegio. Jesús una vez dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es lo que dijo Jesús. Por eso el servicio a Dios es un honor, hermanos, y un privilegio. Y sin duda, sin la ayuda de Él, sin la ayuda del Señor, no vamos a poder hacer nada. Una vez, hermanos, somos conscientes de su llamado, debemos tomar fuerzas en Él y servirle con todo nuestro amor. Y como decía Pablo, ¿verdad? Su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice. Y el servicio a Dios, hermanos, es un privilegio especial, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de ¿qué? De barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros, ¿verdad? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Después de acercarnos y conocer al Señor Jesucristo, hermanos, uno de los deseos que surge con mucha fuerza en el interior de nuestro corazón es servir a Dios. Y comenzamos apasionadamente a hacer diferentes cosas, ¿verdad? Para Él. Aquí es muy importante, hermanos, tener en cuenta los fundamentos que nos enseña este pasaje, que dice aquí Pablo, ¿verdad? Y al mirar con detalle este pasaje, podemos considerar por lo menos tres frases muy importantes aquí. La primera dice, es este tesoro. Amén. Pero tenemos, dice, este tesoro. Con estas palabras el apóstol Pablo se refiere al contexto del ministerio y destaca, ¿verdad?, lo valioso y lo precioso que es, y por esto mismo debe de ser valorado y conservado con sumo cuidado. Yo les digo a los que están en el ministerio, si pueden hacer más en el ministerio, háganlo, pero nunca lo abandonen, porque cuando ustedes tiran la toalla y abandonan el ministerio, están despreciando ese tesoro de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y de verdad que es tremendo. No podemos nosotros despreciar eso que el Señor ha puesto en nosotros. Y hay muchos que han abandonado los ministerios, ¿sí? Yo conocí a un varón que él fue el que nos predicó la palabra, que llegó como pastor ahí, y hermanos, dejó el ministerio, el pastorado, por dedicarse a trabajar. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos. Hoy vive de una manera ya en el mundo, y ahora lo vemos y le decimos, ¿verdad? Y él no quiere que le toquemos nada de ese tema.
Y hermanos, es terrible, ¿verdad? Porque conoció de Dios y ahora está en el mundo. Y la cuestión es de que algún día vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a dar cuentas, como él habla la parábola de los talentos. Vamos a dar cuentas. Y qué mejor, ¿verdad?, que decirle al Señor que trabajamos como el que le dieron 10 talentos. Entregar buenas cuentas, ¿verdad? Y hermanos, aquí, ¿verdad?, destaca lo valioso y lo precioso que es servir a Cristo. Y tenemos que valorar, hermanos, y conservar con sumo cuidado y recordar que es una riqueza del cielo puesta en la tierra. Por eso el servicio a Dios, hermanos, es un honor, no es para cualquiera. Dice que trabajamos ¿para quién? Para el mejor patrón, el que mejor paga. Amén. La segunda frase dice, ¿vasijas de qué? De barro. Esta expresión, hermanos, con la que el apóstol Pablo hace referencia a esas personas que llevan los ministerios, ¿sí? Vasijas de barro. Amén. Y destaca, ¿verdad?, la humanidad, ¿sí?, sus debilidades, errores, fragilidad, entre otras cosas del ser humano. Somos, puede decir, frágiles, ¿verdad?, y susceptibles a muchas cosas, pero aún así el Señor nos mantiene a flote. Y tenemos necesidad, hermanos, de depender de aquel que nos llamó. Pues una vasija de barro no es fuerte en sí misma, sino en Dios. La tercera frase, ¿cuál es? Es la excelencia del poder, que sea de qué? De Dios. Y no de los hombres, de nosotros, ¿verdad? Y aquí Pablo destaca cuán sobrenatural son los dones de Dios. El término excelencia, traducido en el griego bíblico, dice, se refiere a la grandeza extraordinaria, la virtud que Dios deposita en sus hijos conforme a su voluntad y conforme a su gracia. Sin embargo, hermanos, Pablo también por el Espíritu Santo nos enseña que esa excelencia es de Dios. Amén. Para la gloria del Señor y no para los hombres. Y es por eso que los siervos de Dios debemos tener en cuenta que somos instrumentos o vasijas de barro y que el alfarero y el dueño es el Señor y toda la gloria sea para Él. Eso es una de las cosas que yo quise mentalizarme desde que comencé el ministerio, de que nada de gloria para mí, nada de gloria. La gloria y la honra solamente es para Dios. Nosotros no somos nada sin Él. Y hay personas que se glorían ellos mismos, que dicen que son excelentes y que tienen mucha preparación, que nadie es mejor que ellos. Hermanos, si Dios no quiere, no somos nada, y la gloria y la honra es solamente para Él. Y gloriarse uno mismo está hablando de inmadurez, está hablando, ¿verdad?, de que no tomamos en cuenta a Dios, y muchas cosas, muchos aspectos, ¿verdad?, en la vida espiritual de la persona se manifiestan de esa manera, ¿verdad? Podemos decir inclusive de carencia, ¿verdad?, de muchas cosas. Y hermanos, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos enseñe a ser humildes. Dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Imagínense, Él siendo Dios, imagínate nosotros qué tenemos que hacer: humillarnos, como dice David, hacernos más viles, ¿verdad?, para que el Señor sea glorificado. Bendito sea el Señor. Y es, hermanos, que por la gracia del Señor que hoy somos salvos y que tenemos el privilegio de participar en su obra
la excelencia de su poder de la que hemos hablado se expresa, ¿verdad?, con mayor fuerza y mayor resplandor en aquellos que con corazón manso y humilde procuran que el nombre de Jesús sea glorificado. Pues finalmente el poder es del Señor, y servir a Dios, hermanos, es bendición para nosotros, ¿verdad? Y es un honor para nosotros que el Señor nos tome en cuenta. Amén. Dios nos ha alcanzado con su gracia, con su amor, nos regaló la salvación, impartió en nuestras vidas dones para servirle. Por eso debemos perseverar con gozo en el servicio, hermanos. Entre más le sirvas a Dios con todo tu corazón, ¿qué es lo que va a hacer a Dios, hermanos, contigo? Más poder, te va a habilitar más. Amén. Y dice que ya no te llamará siervo, dice, ahora te llamará, ¿qué dice? Amigo. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega nuestro Dios tan bueno que es, que no merecemos nosotros eso, ¿verdad? Jesús, hermanos, sabiendo que todo viene de Él, y aunque tu entorno sea difícil y adverso, recuerda, ¿verdad?, que esa crisis o pruebas son temporales, que Jesús venció y ahora vive en ti el servicio a Dios, hermanos, y el Espíritu, ¿verdad?, que promueve ese servicio está en ti, y hermanos, el poder de Dios, ¿verdad?, a través de los dones están en ti por Él, porque Él así lo ha dispuesto. ¿Y cómo debemos andar nosotros? Gozosos cada vez que le sirvas. Tú tienes que hacer lo mejor, ¿verdad? Si a veces en la tierra nos esmeramos con los patrones en hacer las cosas bien para que nos promuevan, ahora imagínate en el reino de los cielos cómo debemos hacer las cosas para que seamos promovidos, hermanos, por nuestro Padre Celestial. Es maravilloso que Dios nos haya tomado en cuenta. El servicio a Dios, de verdad, dice 1 Corintios 1, 27 al 29, fíjense lo que dice. ¿Por qué creen que dice el Señor esto aquí? 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, sino que de lo necio del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Fíjense, hermanos, quiere decir, ¿verdad?, de que ahí donde podemos nosotros avergonzar a los sabios o avergonzar a los fuertes, cuando estás en el ministerio haciéndolo con todo tu corazón. Amén. Ahí se perfecciona el poder de Dios en ti. Amén. Hay una batalla, hermanos, entre considerarnos aptos o no aptos para servir al Señor. Muchos dicen que no sirven porque no son aptos. Entonces quiere decir que el poder de Dios no sirve para nada en ti. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Que Dios no puede obrar en ti porque tú no eres apto. Entonces, sabemos que eso no es cierto, porque aquí dice que de lo vil y menospreciado, lo que no es, para que sea, de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Entonces estás hablando de que el Señor es el que hace la diferencia en ti, no tus capacidades. Entonces decir no soy apto es decirle al Señor no te quiero servir. No he nacido de nuevo, no está el Espíritu Santo en mí y no puedo hacerlo, ¿verdad? Eso a lo mejor sí puede ser, ¿verdad? Que no hayas nacido y que no tengas el Espíritu Santo, entonces sí puede ser que no puedas servir y que no quieras servir. Pero el que tiene el Espíritu Santo y el que nació de nuevo, el deseo es servir. Eso es lo que yo entiendo. Simplemente yo no puedo vivir sin servir a Dios. No puedo. No sé, yo ahorita que estaba ahí tirado y en el aguacero, yo me sentía mal. Me sentía mal porque digo, y ahora Señor, no voy a predicar. Me puse a alabar a Dios. Estaba yo alabando, cuando llegó el hermano yo estaba alabando a Dios. Y hermanos, Dios nos ha llamado para servirle.
Y hermanos, ¿a qué se debe, verdad, que no nos consideramos suficientes? A veces no nos consideramos ni santos ni maduros. Eso lo da el Señor en un proceso. Pero cuando te pones en tus manos, cuando esa bola de barro está en las manos del alfarero, el Señor la convierte en una vasija de honra. ¿Sí? En realidad, ¿verdad? No se trata de cuán buenos o perfectos seamos, sino de cuán poderoso es Jesucristo para hacer su voluntad en nuestras vidas. Y debemos considerar, por ejemplo, hermanos, el ejemplo de Pedro. Vemos a Pedro, ¿verdad? Este hombre era nativo ¿de dónde? De Galilea. Era una tierra distante de Jerusalén. Los galileos no eran hebreos puros. Además era Galilea una zona con poca escolaridad. Y por lo tanto Pedro no tenía mucha capacidad escolar. Además Pedro era un pescador. No era de familia sacerdotal, ni descendiente de algún escriba, ni siquiera auxiliar en una sinagoga local. Y si reflexionamos en su carácter, ¿cómo era el carácter de Pedro? Era explosivo, era inconstante, impetuoso, ¿verdad? En cada decisión que tomaba. Pero a pesar de todas estas cosas, Jesús lo llamó para convertirlo en uno de los 12 apóstoles. Al reflexionar en el proceso de formación de Pedro, vemos, ¿verdad?, que en varias ocasiones cometió errores. ¿Sí? A ver, dígame, ¿me pueden marcar alguno de los errores de Pedro? Al siervo del sacerdote, ¿verdad? Negó a Jesús 3 veces. Cuando empezó a judaizar en lugar de predicar el evangelio. Cuando se hundió en el agua. Cuando se hundió en el agua. ¿Qué más? Cuando le dijo no, cuando le quiso lavar Jesús los pies, dijo no me los laves. Cuando le dijo que no fuera a morir en la cruz, ¿sí o no? Imagínense, ¿verdad? ¿Cuántos errores de este hombre? Y hermanos, a pesar de estas cosas, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 en el aposento alto, vemos también que vino sobre el apóstol Pedro, el Espíritu Santo. ¿O no? Y después del derramamiento del Espíritu Santo, él se convirtió en un instrumento poderoso en las manos divinas para predicar y para salvar a miles de personas con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor, hermano, nos escogió por su amor y no por nuestros méritos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él no desprecia a nadie. Él no es clasista como nosotros. Debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Quien tiene misericordia de cada uno de nosotros y que perdona nuestras rebeliones. ¿Sí? Nuestra forma de ser. Amén. Él trata con nuestro carácter, transforma nuestro corazón paso a paso. Y Él está, hermanos, ahí, el Señor, empeñado en su propósito para con nosotros. ¿O no? Aquí nos enseña, así como un padre instruye a su hijo, así el Señor nos enseña. Y aunque a veces por nuestra obstinación o rebeldía, ¿verdad?, el escenario de aprendizaje lo hacemos difícil y lo hacemos doloroso nosotros mismos. ¿Sí o no? Por eso yo les digo, flojitos y cooperando, no sean rebeldes. Entonces dice que el Señor toma lo necio y lo débil
para avergonzar a los fuertes y a los sabios, ¿verdad? Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios te escogió? Debemos responder, ¿verdad? Por su gracia y su bondad. Amén. Debemos destacar, hermanos, la última expresión del texto de hoy que dice, ¿verdad? Para que nadie, dice, se jacte en su presencia. Debemos tener en claro y presente que lo que somos, lo somos por su amor y por su gracia, y podemos servirle y cumplir con su propósito, porque todo proviene de Él. La palabra, los dones son de Él. El ministerio, ¿quién lo da? Según Efesios, lo da Cristo. Habla de 5 ministerios en Efesios. ¿Cuáles son? Pastor, maestro y profeta. Esos 5 ministerios los da Jesucristo. Hoy hay muchos sacerdotes que se autonombran, pero el ministerio lo tiene que dar Jesús. Y ya sabemos que es apostolado, evangelista, pastor, maestro y profeta. Eso los da Jesús, no el hombre. ¿O no? Entonces, hermanos, las personas son de Dios. El oro y la plata le pertenecen. Entonces, ¿qué es nuestro? Nada, ¿verdad? Todo es de Él. Por eso y la gloria y la honra le pertenecen exclusivamente a Dios. Pedro falló en el aprendizaje. ¿Sí o no? 3 años Cristo con él. Pero era obstinado, era terco, como no quiero decir, ¿verdad? Así como lloviznando. Pero tuvo la virtud, sí, de hacerlo de nuevo. Él reflexionó, se arrepintió y comenzó de nuevo. ¿O no? Se humilló delante de Dios, perseveró aferrado a la gracia de nuestro Señor hasta alcanzar el plan de Dios para su vida. Por eso adelante, ¿verdad? Siempre adelante tenemos que ir, hermanos, no desmayando, porque Dios está contigo, ¿verdad? Amén. Dios te cuida y Dios, hermanos, te va a hacer diferente. Cuando tú estás en las manos de Dios, ya no eres una persona común. Amén. ¿Ahora qué eres? Un siervo de Dios, ¿verdad? Amén. Una vasija. Amén. En la casa dice que hay vasijas de qué? Y de deshonra. ¿Cuál vasija quieres ser tú? Cuando dicen eso, yo me imagino una vasija de deshonra, la taza del baño, ¿verdad? Para usos honrosos. Sí. Yo no quiero ser una taza de baño. Más o menos ahí donde hierven el agua para el cafecito, ¿verdad? O algo así. O la jarra donde echan el jugo de piña, o una vasija de ese tipo, ¿verdad? Amén. Que sirva para la gloria de Dios. En conclusión, hermanos, la Escritura nos enseña que toda aquella persona que nace de nuevo en Cristo experimenta un profundo deseo de servir a Dios. Por eso, casi de inmediato empezamos a hacer cosas para el Señor cuando tú naces de nuevo. Y aquí es muy importante tener en cuenta varios aspectos fundamentales, y uno de ellos es la dependencia del Espíritu Santo, si queremos avanzar. Amén. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la vida y servicio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?
él, ¿cómo se movió, hermanos? Después, cuando él se bautizó y vino el Espíritu Santo sobre él comenzó el ministerio, ¿no es así? Por eso es muy importante para el creyente conocer la obra y persona del Espíritu Santo. Y podemos acercarnos a estas verdades observando la vida en su ministerio, ¿verdad?, de Jesús, ¿sí? La vida terrenal según los evangelios. Por eso, ¿qué dice Lucas 4, 16 al 19? Dice, vino a Nazaret, dice, donde había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer, dice, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él lo está diciendo ahí. Amén. Y de hecho podemos ver que el Señor comenzó su ministerio después de ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Y por eso vemos en él un servicio a Dios sobrenatural, sí, sanidades, milagros, liberaciones y las señales que lo seguían. Amén. Y si el Señor Jesús requirió del poder del Espíritu Santo para un servicio eficaz a Dios, nosotros también necesitamos la unción del Espíritu de Dios para servir con eficacia en la extensión del reino de Dios. Amén. Por el poder del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús pudo andar haciendo lo bueno, ¿sí?, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y es Dios por su Espíritu quien nos equipa para prestar un servicio a Dios eficaz, ¿sí? Y el Señor ya te puso en el camino para servir, y tienes que hacerlo, porque ya estás. Solamente hazlo, ¿sí? No te resistas, así como no falles así como falló Pedro, ¿verdad?, en el aprendizaje, sino que al contrario, debemos agilizar y poner todo de nuestra mano para hacer. Sí, a veces los ministerios los minimizamos o los menospreciamos, pero hermanos, ningún ministerio es pequeño. Tú lo puedes hacer grande, porque el que está en ti es grande. Amén. Entonces debemos decirle a Jesús, ¿verdad? Gracias, amado Señor, por enviarnos tu Espíritu para brindar un mejor servicio a Dios. Amén. Dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que si lo amamos de todo corazón, lo que hacemos es para Dios, para que su reino se extienda. Y si no lo hacemos, entonces, hermanos, ¿qué lugar ocupamos en el reino de Dios? ¿O qué lugar ocupamos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Yo siento que es relevante, ¿verdad?, poder, sí, estar presente en el corazón de nuestro Señor como servidores. Amén. Amén. Y si no, entonces hemos fallado. Vamos a ponernos de pie, Marek, si puedes.